Buenas tardes, bienvenidos a la Librería Lima. Estamos en el capítulo número 2 del podcast Ese Vicio Maldito, en el cual tenemos como nuestro segundo invitado a Anthony Chuen. Buenas tardes, Anthony, ¿cómo estás? Hola Diego, para mí un gusto, un placer estar aquí en la librería de Lima. Y déjame decirte que estoy impresionado, ¿no? Porque acá hay muros de libros de anticuarios, libros antiguos, y yo creo, sin temor a equivocarme, que es la librería más grande del Perú en cuanto a este aspecto, ¿no? Así que te felicito, Diego, ¿eh? Muy bien. Gracias, Anthony. Y bueno, empezamos en este podcast por la primera pregunta, que es la clásica. Ujú. ¿Cuál es tu poeta o escritor maldito favorito? Bueno, yo tengo dos autores que no he leído mucho, la verdad, pero sí son una referencia para mí. En el aspecto internacional, al francés Baudelaire, ¿no? Y ya en el ámbito nacional, al increíble y indescriptible poeta limeño Domingo de Ramos, ¿no? Gran poeta de los 80 y el cual con él tengo pues, muchas veces. En Detrás de Cámaras me comentaste que ustedes, bueno, perteneces a un grupo poético Sí. de los 80s, ¿no? Sí. Quiero que me cuentes un poquito sobre ello. Bueno, lo que pasa es de que con respecto a Baudelaire, yo leía algunos poemas de él y hay una frase que a mí me impactó, ¿no? Esta frase dice, la carne es triste, ¿no? Entonces hay un poema mío en mi libro, ¿no es cierto? Pureza del Fuego, libro de poesía, que este año lo publiqué en Editorial Pandemonium y lo presenté en la Feria del Libro, que escribí en esa época, en los 80, ¿no? La carne es triste, dice Malarmé. Ese es el título del poema. De repente más adelante lo podemos leer, qué sé yo. Pero con más profundidad tuve experiencia pues con Domingo de Ramos, ¿no? Lo que pasa es que en los 80 había una movida muy fuerte, tipo underground, ¿no? Tipo subte, ¿no? Ujú. Y en música, en poesía, y el epicentro era Quilca, ¿no? Y aún más, habían lugares que eran paradigmáticos para la reunión de toda la gentita. Uno era el Woni, que era un bar, ¿no? O sea, era un bar que la gente se iba que toda la clase intelectual de esa época, políticos, periodistas, poetas, se reunían en el Woni, pero era además el epicentro de un grupo de poesía pues, que destacó mucho, que es el grupo Cloaca con K, ¿no? O la gente en la música, la gente del pueblo del barrio, de Matute, ¿no? Otro sitio también así, ese tipo, era que la gente iba mucho, era la librería Caballo Rojo, que quedaba acá en Colmena, que era, me parece no sé si era el dueño, pero me parece sí, porque tenían el mismo logo de un suplemento cultural del diario de Marca, extraordinario, ¿no? Es un suplemento cultural muy, muy bueno, dirigido por el poeta Antonio Cisneros. Y había plumas como Rosalba Sandabarat en cine. No, era extraordinario, era. Sí, era una movida muy bacán, como tú comprenderás, Diego, Sí. en una época complicada. O sea, en una época de pleno terrorismo, apagones, y Levas, las levas, claro, para el servicio militar obligatorio, las madres. Veraste y me contaba que Sí, alguna vez a él lo secuestraron acá en el centro de Lima, ¿no? ya, La policía, ¿no? Porque, ¿no? Pedían documentos. probablemente. Te refieres Ujú. al poeta Enrique Veraste. Sí, claro. De él yo escribí un poema inspirado en él también, Enrique Veraste. Entonces, esa era la movida. Entonces, ¿qué pasa? Yo era de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín, soy abogado. Ujú. Entonces, el tercer año de Derecho me dio la crisis vocacional, ¿no? No sé si ser o no ser abogado, ¿no? Porque me iba dando cuenta que yo soy una persona inteligente. Entonces, para mí era fácil estudiar y sacarme buenas notas. Pero tú sabes en lo más profundo de ti que es algo como que no va contigo mucho, claro, ¿no? O sea, todo el mundo me conocía como era, que me auguraba que iba a ser un muy buen abogado y todo, pero yo sentía entre mí que había algo que faltaba. Y toda esa rebeldía, ese dolor interno que tenía, porque además es un dolor interno de no tener enamorada también, ¿no? Porque yo fui una persona muy tímida con las mujeres. Y entonces ese dolor todo lo canalicé a través de la poesía, ¿no? Y entonces, pero entonces, así como yo, había un grupito de gente que también estaba disconforme. Entonces, la literatura. Y formamos el grupo cultural Ojo de Agua. ¿Y quiénes pertenecían a ese grupo? ¿Qué recuerdas? Bueno, ahí está Aldo Gutiérrez, que actualmente es un editor muy, muy reconocido, Aldo Gutiérrez.
Y los demás todos se dedicaron al derecho, ¿no? Ujú. Nadie se dedicó a la literatura en profundidad. Justo hablaste del tema de Domingo y Mm, tus peripecias por el centro de Lima, y, sí, ¿no? La movida un cultural. Quiero que me cague de cuentes risa. una anécdota con Domingo, por ejemplo. Bueno, Nota entonces, maldito del ¿qué centro de pasaba? Lima. Claro, nosotros A nos ver, reuníamos, entonces, para ahogar nuestras penas ¿ya? existenciales, nos reuníamos en el Woni, nos reuníamos, acá había un sitio que vendía en Quilca, que vendían pancita. Entonces ahí, nosotros hagamos a las 10 de la noche con toda la gente y de Ojo de Agua, escritores, narradores, poetas, todo. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo personajes que aparecían como a 1 o 2 de la mañana, ¿no? Bueno, había una mujer blanca de unos 50 años, 48 años, se le veía muy distinguida, mujer blanca, de cabello negro, pero total, siempre sola, 1 o 2 de la mañana, chupando, tomando, sola. Entonces todos ahí pues la mirábamos con deseo, ¿no? Todos chicos pues de 20, 21, 22 años, ¿no? Y entonces agarramos, decíamos, ya, vamos a escribir poesía. Agarramos de nuestras chelas, sacábamos las etiquetas Ujú. y en la vuelta hacíamos poemas múltiples. Entonces yo hacía una frase, el poema hacía una frase, se la pasaba, otra hacía una frase, este era, la hacíamos a la limón, Claro. no todos, ¿no? Cada exquisito. Claro, y así toda la noche, zampados, seguimos escribiendo. Y en ese contexto es que también a veces venía la gente de Cloaca y en entre ellos el Domingo de Ramos, Ajá. ¿no? Que desde siempre fue una cosa alucinante. Siempre fue un iconoclasta, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora. Ya que estoy con él hace como 3 meses. Y Sigue por acá. Sí, anda por acá. sí, sí, claro, Es acá de barrio. Sí. no, yo lo quiero mucho a Domingo. Además es un extraordinario poeta. Anthony, quiero que me cuentes, me imagino, en tus avatares de lecturas, Ujú. habrás tenido un primer contacto con la ciencia ficción, imagino que con Isaac Asimov, ¿no? ¿Qué autor de ciencia ficción, digamos, fue tu iniciador en el tema para, bueno, para entrar, digamos, al tema paranormal, digamos, el tema de la Claro. ufología? ¿Algún autor te tocó? Yo creo que en mi más tierna infancia, cuando yo soy de los barrios altos, ¿no? Y había una librería que estaba en la plazuela Buenos Aires, en los barrios altos, y yo recuerdo haber visto en una librería de barrio, un libro que se llamaba Mitos y leyendas de las Américas, ¿ok? Donde había un dragón, y ahí me acuerdo de un libro amarillo. Y con el tema ovni, lo que pasa es que yo entré al tema ovni no por referencias literarias, fíjate. Yo entré por experiencias vivenciales, ¿no? Que he tenido, ¿no? Anthony, ya que hablamos del colegio, quiero saber en esa época, mira, en mi caso, por Mm. ejemplo, hay libros que a veces uno desalienta y otros alientan. En mi caso, algún libro que mandaba al colegio, porque yo soy de colegio parroquial, entonces me Ya. mandaron a leer los Oye, yo nunca estuve en colegio parroquial ni Ya, religioso, de la que me salvé. clase. Pero, no, pero curiosamente me mandaron a leer Yacatita, que es aburrido. Y me mandaron a leer Los secuestradores de burros, que hasta ahora no sé quién es. ¿Los secuestradores de qué? De burros, mira tú. Y yo lo Ah, nunca abandoné. escuché. Un libro de literatura Ya. juvenil, me imagino, ¿no? Y lo Ya. abandoné. ¿Qué libros has abandonado y qué libros en el colegio le has tenido mala experiencia, no? No hubo un libro que me aburriese como tal, pero sí recuerdo claramente un caso de que cuando tenía más o menos 13, 14, 13 años, más o menos, 14 años, en la casa de mi abuelita encontré un libro de Editorial Salvat. Me acuerdo de un libro amarillo, ¿no? Que Editorial Salvat tiene una serie, ¿no? De libros y uno de ellas era ficciones de Jorge Luis Borges. Claro. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces yo recuerdo haber leído Tron Utvar Tertius, Claro, claro. ¿no? Sí, De sí, sí. Borges, leer el Aleph, ¿Ya? y yo a mis 13 años decía, ¿qué es esto? Ya. ¿Qué es esto? Y no entendía ni papa. Y yo que paraba leyendo, pero no entendía, entonces dije, no, lo vuelvo a leer. Y lo volví a leer y no lo entendía. Y yo creo que en esa época lo abandoné. Lo leí 3, 4 cuentos y lo abandoné. Años después, creo que a los 18 años, 19 años, ¿no? 20 años más o menos, me encontré con otra edición de la Aleph y me enamoré de la literatura de Borges, ¿no? De hecho, Jorge Luis Borges es mi autor favorito Genial. y mi cuento favorito es el Aleph. Me imagino que en los 90, 2000, has revisado kioscos en el centro de Lima y Ujú. siempre hay curiosidades como la aparición de monstruos en estos diarios chicha y Ajá, también en diarios o pasquines que se llaman lo insólito, ¿no? ajá. ¿Qué opinión de ello? Hay una revista que es paradigmática, el que tú has dicho, Lo Insólito. Insólito. Es Ajá. una revista que sacó 50 ejemplares en la década del 70. Lo dirigía una periodista llamada Sisi Guenea. Entonces, sí, era una periodista europea
creo que era Suiza, me parece. Y que, bueno, recaló acá en Lima y le gustaba esa historia. Y luego a ella la sacan, la jalan como editora de esta revista Lo Insólito, que fue una revista extraordinaria, ¿no? Muy bueno. Toda la gente que le gusta el tema OVNI, ¿no? Yo de hecho muchos casos que he investigado los he sacado de esa revista, Lo Insólito. Y así me con su famosa frase, extraño, muy extraño. Todo le escribía, ¿no? La historia. Y ven, ¿y usted qué piensa? Porque es extraño, muy extraño, ¿no? Yo me di cuenta que si yo iba a escribir sobre temas o tener algo así, debía yo tener mi propia frase. Puesto que yo acuñé el vigilen los cielos, vigilen los cielos, ¿no? Que además no es mía, es una película norteamericana de los 50, pero pensando en Sisi Guenea y lo insólito, ¿no? ¿Qué poeta peruano te parece de reptiliano? Por extraño. O extraño, ya. Aparte de Domingo de Ramos, ¿no? Que de No, eso, no, sí, su debe ser literatura. reptiliano, No, ¿no? él y su vida es alucinante. ¿Sabes qué me gusta a mí mucho? Que me parece extraordinaria también su época, Carlos Oquendo de Amat. Porque no solamente él renovó de alguna manera la poesía en su época, sino además siguiendo muchos ejemplos del simbolismo, de la poesía gráfica, del surrealismo también. Esa representación de hacer el libro como objeto. Pero yo a lo que refiero es, Oquendo de Amat, al hacer 5 metros de poemas, era un libro que en realidad era 5 metros porque Sí, se exacto. desplegaba. O sea, era una poesía gráfica, era una poesía que uno la podía saborear, mascar, oler, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que, francamente, que está muy cerca de ser un reptiliano. Algo exótico, no humano, ¿no? Y ya para terminar, la última pregunta, ya que has tenido en tu programa, bueno, ahora estás en RPP Sí. y tienes viaje a otra dimensión, Sí. ¿te ha visitado algún poeta que te haya, o algún escritor peruano que te haya contado alguna experiencia paranormal o curiosa? Y yo recuerdo en estos momentos, O ya o de otros programas. pero sí hay muchos escritores que han tenido experiencias dramáticas del tema OVNI. El mismo Antonio Cisneros tuvo una experiencia OVNI, Ni idea, ¿no? cuéntanos. Pero no recuerdo bien, pero lo que recuerdo es que él tuvo un avistamiento, Ujú. Toño Cisneros. Bueno, muchas gracias, Anthony, por tu visita. Los esperamos para un nuevo capítulo De Servicio Maldito, el podcast de los escritores malditos, aquí en Librería de Lima. Gracias, buenas tardes. Y ya saben, como siempre digo, gracias a ti, Diego. Expanda sus conciencias, abra sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Nos vemos. Gracias, Anthony. Wow.